¿Cómo entrené mi cerebro para estudiar durante 4 horas o más al día durante varios meses sin distraerme? Si estás intentando aprender programación y no tienes la capacidad de concentrarte durante 30 minutos, este video tal vez sea para ti. Hay un problema que puede determinar la cantidad de cosas y la velocidad en la que estás aprendiendo algo nuevo es la capacidad que tienes de concentrarte. La concentración es esa capacidad voluntaria que tienes de dedicar tu energía a algo que requiere atención, que requiere un esfuerzo. De aquí nace la sensación de que no estamos avanzando, ya que la programación requiere una concentración bastante alta porque debemos aprender bastantes cosas en un tiempo limitado. Por ello debemos dedicar toda nuestra energía a eso. Pero cuando no nos concentramos de una manera correcta, sentimos que estamos avanzando demasiado lento y que se nos olvidan fácil las cosas. La capacidad de concentrarse no únicamente influye cuando estamos aprendiendo programación. En cualquier habilidad que queramos adquirir, sea tocar un instrumento, aprender un nuevo idioma, requerimos que nuestro cerebro esté completamente dedicado a ello para poder aprender de una mejor manera. Esta capacidad se puede definir como entrar en un estado de flow, en el cual no tienes una sensación de las cosas que están afuera de ti, sino que estás totalmente inmerso en esa actividad. Y para ello, para poder entrar en ese estado, primero tienes que estar concentrado. Ahora, como primer paso para uno empezar a estudiar en esto de la programación, es entender que no podemos depender de la motivación. Recordemos que la motivación es algo irregular. Es como una montaña rusa. A veces tenemos días en los que queremos levantarnos y comernos el mundo con la programación, pero hay días que no queremos ni sentarnos en la pantalla. Por ello aquí es importante crear un hábito. Ciertamente la programación es algo que te debe gustar y te debe apasionar, pero eso no es algo constante. Hay días en los que quieres estudiar todo el día y otros en los que simplemente no tienes ganas. Acá por ello debes adquirir como un tipo de balance. Un balance en el cual, a pesar de las condiciones externas, responsabilidades o cosas que pasen afuera, nosotros vamos a intentar sentarnos y estudiar un tiempo o digamos esa meta que nos pusimos desde el principio y tratar de cumplir con ello a toda costa. Porque acá lo que premia no es la cantidad de horas que estudia, sino esa constancia que mantengas a través del tiempo. Por eso en este paso es importante depender de lo que es la disciplina, no de la motivación. Intenta estudiar todos los días sin cuestionarlo. Al principio va a ser muy complicado porque estás gastando de lo que es llamado fuerza de voluntad, pero con el tiempo esto se va convirtiendo en un hábito y todo se va haciendo más fácil. Ahora bien, pasemos al segundo paso, es decir, qué técnicas utilicé o qué estrategias utilicé para estudiar. Yo personalmente utilicé lo que es conocido hoy en día como las técnicas de Pomodoro, estudiar por sesiones de bloques. Estos bloques eran de 50 minutos y 10 minutos de descanso. Yo estudiaba en la mañana 2 horas, 50 minutos, descansaba 10 y después hacía otros 50 minutos de sesión o de deep work. Y después de esa sesión descansaba un tiempo más prolongado, de 20 a 30 minutos. Aquí quiero resaltar algo muy importante y es que esa era la capacidad que yo tenía para estar estudiando sin entrar en un burnout. Esto puede ser muy relativo a la forma en que aprendas y cuál es, digamos, ese entrenamiento que tú llevas desde años atrás. Porque si eres una persona que nunca le ha gustado estudiar o que le cuesta mucho estar concentrado durante varias horas, no puedes pretender que el primer día que vayas a estar estudiando estés 4 horas aquí pegado, escribiendo y estudiando, porque al otro día te vas a sentir agotado y en lo que es conocido como un burnout. Es decir, vas a estar quemado. Incluso le vas a empezar a coger como un tipo de fastidio. Por eso, acá yo lo que aconsejo es utilizar algo que en el gimnasio llamamos una carga progresiva. En este caso, las cargas progresivas, en nuestro caso, serían las del tiempo. Es decir, que a medida que vaya pasando el tiempo, las semanas, nosotros vayamos aumentando ese tiempo que estamos estudiando. Por eso digo que es algo muy relativo. Existen personas que tienen la capacidad de estudiar 10 horas sin agotarse y hacerlas continuamente, pero hay otras que simplemente no tienen como este hábito. Esto es algo que se entrena y que requiere tiempo.
No creas que de un día para otro vas a estar estudiando 5 horas y esas 5 horas van a ser efectivas. Por ello aquí aconsejo estudiar algo que se llama un proceso de metacognición. La metacognición se define como esa capacidad de análisis de nuestros pensamientos y de la forma en que aprendemos. Si tú eres una persona que sabes que estando sentada durante varias horas no va a aprender nada, pues simplemente no lo hagas. Yo estoy compartiendo la forma en la que yo lo hice. Si tú crees que eres una persona que puede aprender, por ejemplo, con notas, con videos o incluso escribiendo a mano, hazlo. Aquí la cosa o lo importante es no parar. Entre más busques herramientas, estrategias que te funcionen a ti, es mucho mejor. Hay personas que pueden estudiar durante 4 horas seguidas sin hacer ninguna pausa y se sienten cómodas, sienten que así aprovechen más el tiempo porque no estamos haciendo pausas de interrupción, sino que están estudiando continuamente. En mi caso, como te comenté, yo sí hacía estas pausas porque la información sentía que era bastante densa y si esto lo llevaba más tiempo sentía que no podía llegar a esa meta de cumplir con ese tiempo que había establecido para estudiar. Por eso digo que esto es algo muy relativo para ti. Yo, por ejemplo, en mi caso, mi forma de estudiar era usando Notion. Yo organizaba esto en páginas donde escribía toda la información que consideraba fundamental. Si iba a estudiar, por ejemplo, un día de Spring Boot, lo que eran los DTOs versus los DAO, yo lo escribía en una página, pero no escribía más información aparte de eso. Solo escribía lo que consideraba importante, las anotaciones y sus definiciones. Y yo lo que hacía es que al otro día, después de haber aprendido ese tema nuevo, yo le preguntaba a la IA sobre esa información y que me hiciera un tipo de test. Aquí yo comprobaba qué era la información que había aprendido correctamente y cuál es la que debía repasar. Entonces yo le pasaba toda la escritura a Gemini, se la enviaba, le decía que me mandara un test y lo empezaba a resolver. ¿Esto por qué lo hacía? Hay algo que se llama la curva de aprendizaje y hay algo que también se llama la curva del olvido. Nuestro cerebro constantemente se está limpiando o está vaciando información que no necesita para reservar la información que sí considera importante. Y cuando estamos aprendiendo temas densos o con demasiada información, obviamente va a desechar esa información porque no la considera importante. Para nosotros hacerle entender a nuestro cerebro que esa información es importante es repasándola día a día. Yo sentía que así esa información iba a permanecer en la memoria, que es de largo plazo. Otra cosa que yo hacía era escuchar música. Te recomiendo que busques algo que te ayude a mantener un estado de tranquilidad. El cerebro funciona al 100% cuando nuestro cortisol está en los niveles más bajos y podemos permanecer tranquilos. Yo en ocasiones escuchaba música de Lofi, iba a YouTube y buscaba Lofi y escuchaba estos temas de fondo mientras que repasaba o estudiaba algunos temas. Esto a mí me ayuda. Personalmente no escucho canciones que tengan que ver como con voces o sonidos fuertes. Esto no es muy aconsejable porque nuestro cerebro tiende a distraerse con ese tipo de cosas. Por eso utilizaba este tipo de música. Y otra cosa que yo hacía, que algo que se puede considerar estúpido o no, es que yo buscaba en vivos el Study With Me. Eran personas que también se sientan a estudiar, incluso con técnicas de Pomodoro, lo colocan ahí durante varias horas, que también se están dedicando a aprender algo que es complejo durante varias horas. Y esto inconscientemente motiva al cerebro a que tú también lo hagas. Y buscaba a las personas que estaban haciendo esto y también pues estudiaba, entre comillas, con ellos. Y eso la verdad me ayudaba mucho. Vamos a la tercera parte y es tener un entorno controlado. Nosotros no podemos empezar a estudiar o no podemos empezar a hacer una actividad cuando todo a nuestro alrededor está desordenado. Está comprobado científicamente que entre más organizado esté el entorno en el que estás, más te vas a concentrar. Por eso trata de tener el celular lejos de ti, sin notificaciones, o normalmente puedes avisarle a tus amigos, a tu familia, que vas a estar concentrado durante unas horas y que no te interrumpan. Asimismo, trata de que si tú te distraes o sientes la necesidad de ver el celular cuando estás estudiando, anota eso, es decir, la cantidad de veces que sientes esa necesidad de revisar el celular durante una sesión de estudio. Así con el tiempo vas a ver que esa necesidad de verlo va a ir parando. Porque nosotros inconscientemente siempre tenemos esa necesidad de ver el celular, de ver las cosas nuevas, porque es una dopamina instantánea y nosotros estamos rodeados constantemente de eso. TikTok, Reels,
cosas que nos traen dopamina en grandes cantidades, pero cuando estamos estudiando es algo aburrido y estos niveles de dopamina realmente llegan a los puntos más bajos y por eso necesitamos como algo que nos dé algo de esa dopamina y sentimos la necesidad de buscar el celular. Pero aquí por voluntad vamos a tratar de dejarlo lejos, vamos a hacerle entender a nuestro cerebro que estamos en un espacio donde estamos únicamente dedicados a eso que queremos alcanzar, que es estudiar sin ninguna interrupción. Yo lo que hacía era dejar mi celular lo más lejos posible, incluso a veces apagaba el internet para evitar que entraran notificaciones. Hazlo según tus necesidades. Yo sé que hay personas que necesitan sí o sí estar en constante comunicación, pero trata de estar por tiempos prolongados sin ver o tener la necesidad de ver el celular. Yo lo dejaba en otra habitación. Y también soy una persona que le gustan mucho los videojuegos o las series. Y compartir espacio entre estudio y videojuegos no es una buena opción. A mí lo que me servía era cambiar de espacios, es decir, un espacio lo utilizaba para jugar videojuegos y otro para estudiar. Así inmediatamente sabía que si estaba en el espacio donde debía estudiar, ya nada podía distraerme. Y esto es una estrategia bastante buena porque inconscientemente estamos creando un entorno únicamente dedicado al estudio y sabemos que ese espacio está creado explícitamente para eso. Hay personas que les sirve y otras que no. Prueba cuál se puede acomodar a ti, que evita estar en lugares demasiado cómodos, no estudies en tu cama o acomodado o acostado o en posiciones que no ayudan a tu cuerpo a mantenerte concentrado. Cuarto paso. El cuarto paso habla sobre las micrometas diarias, es decir, que desde el principio del día o cuando vamos a empezar a estudiar debemos tener organizado qué es lo que vamos a hacer. Yo en mi caso, como te dije, yo empezaba con unas sesiones de recorderis donde practicaba lo que había hecho o aprendido el día anterior. Eso era el primer paso que hacía. Crea tu propia ruta, algo que vas a hacer durante todo el día para así mantener de cierta forma un orden. Es importante saber qué es lo que vas a hacer para que no gastes energía en estar pensando qué voy a hacer ahora, qué no voy a hacer, cuál es la mejor decisión. No, eso ya tiene que estar pensado milimétricamente desde antes. Ahora bien, si no cumples una micrometa o un objetivo que te habías planteado, realmente no pasa nada. Lo importante es que estás haciendo ese proceso de división en el cual estás construyendo una meta que es bastante global en pequeños pasos y no pasa nada si no la cumple. También es importante destacar que este proceso de establecer micrometas es muy relativo. Hay personas que aprenden estableciendo estas micrometas y otras que la dividen en tiempos o por cosas aprendidas. Por ejemplo, voy a estudiar sobre Kafka o sobre streams en vivo y voy a hacerlo durante 30 minutos. Dedico esos 30 minutos a estudiar lo más que pueda de ese tema, que ya lo debí de haber tenido subdividido porque es algo que me planteé desde el principio. O existen personas que dicen, no, yo no voy a parar de estudiar hasta tener ese tema por completo, es decir, en números objetivos como en tareas, en objetivos que cumple y simplemente pasa. Otra persona lo podría dividir en tiempos. Hazlo de acuerdo a cómo tú te sentirías más cómodo o crees que puedas cumplir esa habilidad. Por eso hablamos de ese proceso de metacognición. No olvides esa parte. Algo que es muy importante y que cabe mencionar es que en ese proceso, yo lo llamo un media progreso, es que no dejes de lado lo que son las actividades físicas, el descanso y una buena alimentación. Yo entiendo que todo el mundo quiere aprender lo más rápido posible o quiere llegar a esa meta lo más rápido que pueda, pero realmente lo valioso de todo eso es el proceso y trata de que en ese proceso incluyas cosas que te gusten, sea un deporte, sea un hobby como pintar, cantar, dibujar. Hay muchas cosas que te pueden ayudar a incrementar esa creatividad. Por eso no dejes de lado esto, mantén una vida saludable, un buen descanso y créeme que vas a progresar más rápido, incluso tu foco, tu estado de flow va a ser mucho mejor. Yo entiendo que mucha gente con el paso del tiempo va a empezar a perder motivación, no va a sentir lo mismo que sentía al principio, las mismas ganas o esa misma felicidad con la que empezaron a programar al principio. Por eso es importante apegarse a la disciplina. Con el tiempo vas a ver lo valioso
lo interesante o lo grandioso que puede llegar a ser este mundo de la programación y de la tecnología. Y a medida del tiempo, cuando sientas que ya no quieres continuar, busca esos principios por los cuales empezaste todo esto. Con esto, créeme que vas a volver a recuperar un poco de fortaleza, de voluntad para seguir avanzando. Aquí lo más importante es mantener como una cierta constancia. El que es constante en la vida o en cualquier cosa es el que va a llegar lejos, incluso más que las personas que se pueden considerar genios o demasiado inteligentes para este mundo o que se consideran como un talento. Todas las personas tenemos una capacidad de aprendizaje porque en nuestro cerebro existe algo que es la neuroplasticidad, y es esa capacidad de poder adquirir nuevas habilidades, el lugar donde se concentran todas nuestras neuronas y se reproducen para ir adquiriendo nuevas cosas. No dejes que esas habilidades o que este espacio se ocupe de cosas o de pensamientos negativos. Normalmente tu cerebro es un círculo vicioso. Tu cerebro no sabe diferenciar entre lo que es la realidad y pensamientos que son imaginarios. Por eso trata de que esos pensamientos imaginarios sean cosas positivas para llevar a la realidad. Por eso, ¿cómo crees que las personas que normalmente tienen un pensamiento o pensamientos, digamos, en las nubes, son las que consiguen grandes cosas? Bueno, espero les haya servido, que algunas cosas de las que les expliqué la tomen y tal vez la apliquen en su vida o en su forma de estudiar o de aprender. Recuerden que eso es un proceso muy relativo, que para unas personas puede ser algo más fácil y para otras más difíciles, pero no pasa nada, aquí todos estamos aprendiendo y, como le digo, por mi lado yo también voy a estar aprendiendo todos los días. Cualquier comentario, cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier cosa o cualquier mejora incluso para estos videos o ideas, me la pueden dejar en los comentarios, que yo voy a estar contestando todas las cosas. Bueno, en un principio gracias por ver y recuerden suscribirse y dar like al video.